Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y, también extender este saludo a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Hay muchas personas que se conectan, ¿no es cierto? Y la verdad que como habitualmente uno no revisa eso, no dimensiona lo importante que ha llegado a ser este aspecto de la transmisión, independiente de que por supuesto nuestro mensaje es que todas aquellas personas que son hijos de Dios deben buscar una iglesia, un lugar donde congregarse, un cuerpo del cual o al cual pertenecer. No obstante, entendemos también situaciones personales o particulares y esto es un servicio, nada más que eso, no constituye una iglesia, no existe tal cosa como la iglesia cibernética o en el aire, no. La iglesia es la iglesia, es un cuerpo que nos demanda vivir juntos, bajo un mismo techo, por así decirlo, una vida juntos de aquí hasta la eternidad. Pero a la vez también sabemos que es una oportunidad de muchas personas de escuchar el mensaje del Señor y confiando también que en algún momento el Señor les concederá un lugar donde poder estar congregados. Hace tiempo que no veía la iglesia tan desocupada. Pero la prueba de fuego es el próximo domingo. Sí, esa es la prueba de fuego. No, hoy día no, pues todo es familiar, anoche, un poco más tarde se acuesta uno y punto. Pero el próximo... Bien, evidentemente el día de hoy suspendemos lo que ha sido nuestro estudio de Santiago a lo largo del año, ¿no es cierto? Y nos enfocamos específicamente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno como pastor prepara un mensaje para Navidad o para Semana Santa, a veces surge en la mente el hecho de, ¿qué puedo decir de novedoso? ¿No es cierto? Ustedes saben que nosotros nos exponemos diariamente, ¿no es cierto?, a la Escritura y tenemos a veces, por decir de una manera, tan claro todo lo que ha sido el nacimiento de Jesús, en fin, todo eso que hay tantas cosas que uno quisiera decir, pero cómo poder resumirlo y cómo no, entre comillas, ser repetitivo. Pero el Espíritu Santo viene también y nos pega o me pega, ¿no es cierto?, un remesón, porque en verdad debemos decir lo que siempre hemos de decir. El Evangelio y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su salvación es la misma, su redención es la misma. Por lo tanto, lo que nos compete a nosotros es alzar la voz en esta época por sobre todo lo que vemos y que ya es de perogrullo saber cómo es que se comporta en general la cultura, y no queremos actuar con un corazón de juicio porque nosotros somos salvos por gracia y lo que sabemos lo sabemos por gracia, no porque lo merecíamos y porque también un día nosotros estuvimos bajo esa misma locura, ¿no es cierto?, de entre comillas el espíritu navideño que se transforma en lo que ya largamente se critica, el consumismo, en fin, y una serie de otras cosas que no tienen que ver con el presente, con un regalo, sino que tienen que ver con los extremos en los que solemos caer nosotros los seres humanos. Ni siquiera tiene que ver con el hecho de toda esta discusión que ya sabemos, ¿no es cierto?, que el 25 de diciembre, los Saturnales, la fiesta, todo esto, y la verdad que ni siquiera eso tiene una importancia radical. Porque hasta nosotros mismos, si estamos de cumpleaños un miércoles, no, pero lo corrí para el sábado, o sea, ya no es tu cumpleaños. ¿No es cierto? Entonces, la fecha en sí, y si el Señor hubiese querido que existiera la fecha, la habría dejado específicamente establecida. Entendiendo todo lo que hay detrás de esto, la historia y todo, pero tampoco es eso, en verdad. Ni siquiera si alguien tiene un árbol, un pesebre, cada uno, hay argumentos para una cosa y argumentos para otra cosa. Y a veces yo veo a los cristianos enfrascados, como también estuve yo quizás algún tiempo en todas estas cosas y todos estos, entre comillas, detalles, que de alguna manera nublan el propósito central del por qué nosotros celebramos este día, o mejor dicho, conmemoramos este día en relación a lo que es el nacimiento del Señor Jesucristo.
Vuelvo a insistir, los argumentos históricos, todo lo que en definitiva se puede esgrimir en función de esto, pasa a un plano secundario si nosotros no somos capaces de, como decimos en buen chileno, hincarle el diente a lo fundamental de esto. Y lo fundamental de esto es, ¿quién es Jesús? Ese bebé que nació en Belén, ¿no es cierto? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y eso es lo que el mundo tiene que saber, porque en función de eso es la vida o la muerte de las personas. Y no solamente me estoy refiriendo al aspecto físico, del cual todos estamos, ¿no es cierto?, por así decir, condenados a morir físicamente, si es que el Señor no viene antes por su iglesia. Pero la muerte a la cual estamos aludiendo, o a la cual aludo, es la muerte espiritual, esa muerte eterna en la que, a la que el Señor Jesucristo vino a vencer, como cantábamos en la alabanza, ¿no es cierto?, la guerra en el Seol. Él venció a la muerte y por eso es que nosotros por gracia hoy día podemos recibir vida eterna. Por lo tanto, el tema de la Navidad es un tema que nos da quizás una oportunidad del año para aún hacer mayor hincapié en el nacimiento del Señor Jesucristo y sobre todo en la identificación de la persona de Jesucristo. También cuando uno revisa la Escritura, por supuesto que han habido nacimientos hubieron nacimientos milagrosos. Solamente los voy a nombrar para que nosotros veamos que este concepto del nacimiento milagroso ha sido parte de la historia de la iglesia y todo eso por supuesto relacionado con Jesucristo. Fue maravilloso la presentación el sábado pasado del musical de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque hacía un recorrido por todo el Antiguo Testamento y en cada una de las piezas que se trataba estaba inserta la figura de Jesucristo, porque de eso se trata la Escritura, de la revelación de Jesucristo. No se trata de la historia de los hombres que escribieron la Biblia, sino que se trata de la historia que contaron los hombres que escribieron la Biblia, y esa historia tiene que ver con la redención. La perspectiva profética de Isaías, por ejemplo, cuando él va relatando el nacimiento de Jesús o dando características respecto al nacimiento, que incluso puede resultar confuso porque él dice un niño nos es dado y después habla de Dios con nosotros. Yo estoy seguro que él no entendía eso. Dios lo estaba ocupando. ¿Cómo es que este niño que nace, ¿no es cierto?, de una virgen es Dios admirable, consejero, Dios fuerte, en fin, príncipe de paz? Todos esos títulos que nosotros conocemos y que nosotros hoy día entendemos por causa del Espíritu Santo y por el transcurso también de la historia y por la finalización de la revelación de Dios. Pero, por ejemplo, en esos nacimientos de carácter milagroso, con una intervención directa de Dios, partimos, por supuesto, con el nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham y Sara, dos ancianos, ¿no es cierto?, y sumado a la ancianitud extrema de Abraham y Sara, estaba el atenuante gigantesco de que ella era estéril, ¿no es cierto? Y bueno, en Génesis nos relata claramente que tuvieron a Isaac y de ahí comienza la descendencia e Isaac es el segundo de los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob. Después tenemos a Manoa, un hombre también casado con una esposa estéril. Y nace Sansón, quien defendió a Israel por lo menos por un tiempo, pero finalmente destruye, ¿no es cierto?, la presencia filistea en la tierra de Israel. Bueno, Samuel, por supuesto, el profeta, el gran profeta Samuel, su padre Elcana, su madre Ana, ¿no es cierto?, su otra esposa Penina, y Ana era estéril, y Ana le ruega al Señor por un hijo y le promete dedicarlo. Y vemos después que no solamente Dios le concedió a Samuel, sino que le concedió mayor descendencia. Y es preciosa esa historia, ¿no es cierto? Y los que hemos tenido el privilegio de estar en la tierra allá en Israel y visitar Silo o Shiloh, como dicen los hebreos, donde se levantó ese templo que era una especie de templo tabernáculo medianamente establecido, aunque fue la primera capital de Israel y la primera capital religiosa de Israel durante muchos siglos, por lo menos 3. Entonces, han habido estos nacimientos sobrenaturales con la intervención directa de Dios, y el que nos muestra el Nuevo Testamento
es inicialmente, aparte por supuesto que el de nuestro Señor Jesús, el de mismo Juan Bautista, precursor de Jesús, lo mismo. Zacarías y Elizabeth, dos piadosos, ¿no es cierto?, religiosos, un matrimonio piadoso. Sin embargo, dice también de edad avanzada y ella estéril. Y de ahí nace Juan el Bautista. Entonces, también la presencia de los nacimientos milagrosos no son una rareza en la Escritura, sino que son una constante. Ahora, el nacimiento de Jesús sobrepasa todo esto, porque no solamente es la intervención de Dios, sino que es la venida del mismo Dios a este mundo, hecho carne, hecho hombre, hecho un ser humano. Y todo lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, de la historia, nos quedamos cortos porque ciertamente hay tantos detalles impresionantes en la genealogía de Jesús, cómo es que en la genealogía de Jesús se va cumpliendo paso a paso la instancia de que realmente Jesús llega a ser el rey de los judíos. O sea, cómo es que él llega a heredar, por ejemplo, ese título en una larga genealogía desde Adán hasta el mismo Jesús. Entonces, todos esos aspectos son pruebas para nosotros como hijos de Dios de lo maravilloso que es la Escritura, y no dejamos de sorprender. También estaba la tentación de hablar de los magos de Oriente, porque un tiempo que me metí mucho a estudiar eso por una curiosidad personal, no da para un sermón tampoco. Pero la verdad es que hay cosas maravillosas que están incluidas ahí, que uno puede tomarlas desde el libro de Daniel, ¿no es cierto? Cómo es que hasta esa estrella tiene una explicación astronómica que la descubrió Kepler en 1614, la conjunción entre Júpiter y Saturno, y cómo se mantuvo el año 6 a.C., está registrado eso, que esa conjunción se mantuvo en el cielo de Medio Oriente y de Oriente específicamente durante 5 meses, y que tuvo un recorrido occidental, o sea, se fue inclinando en su recorrido para desaparecer, por supuesto, pero Dios está detrás de todo eso, ¿no es cierto? Y llega exactamente a esa zona del mundo que era Belén. Entonces, todo eso, lo único que hace, una vez más, es explicar la maravilla de la Escritura y de sentir tanta pena cuando la gente inconversa, ¿no es cierto?, desprecia la Escritura porque piensa que es un libro cualquiera, Y es triste y oramos para que Dios toque esos corazones. Pero lo terrible es cuando nosotros los cristianos consideramos que la Escritura no tiene un nivel de importancia radical y capital en nuestra vida. Y cuánto más podemos aprender de ella cada día. Entonces, en todo esto de buscar efectivamente una dirección al punto que creo que el próximo año, si estamos acá, me gustaría hacer todo el mes de diciembre una serie en relación al nacimiento de Jesús y culminar con lo que fue el nacimiento de Jesús, porque hay mucho que aprender de él. Bueno, si no estamos aquí, el que se quede va a quedar los apuntes en mi oficina. Siempre está abierto, así que puede entrar nomás. Le da comida a los gatos primero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Y yo voy a usar específicamente la descripción de quién es Jesús directamente de sus labios y específicamente en los famosos yo soy de Jesús, que están ampliamente o casi en su totalidad en el Evangelio de Juan. Y si nosotros estamos familiarizados con la Escritura, y espero que sea así, la expresión yo soy, o cuando Jesús decía yo soy, que está con mayúscula, ahí la palabra es Yahweh, Jehová, Yahvé, y corresponde al tetragramatón del Yod, Vah, Hei, Vah, que Dios le dio a Moisés en el libro de Éxodo. Recuerdan ustedes en el capítulo 3, cuando Moisés dice, bueno, yo voy a ir a los hijos de Israel, ahora, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice ahí, yo soy el que soy. Y le da 4 letras que podríamos investigar en eso también. Existe un significado en cada una de ellas que nos lleva a la cruz, y en alguna oportunidad lo vimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ninguna cosa de Dios es al azar, ni es algo que no tiene una conexión con el plan de redención para nosotros. Entonces, todo eso nos va introduciendo en que quien nació en Belén no fue un niño cualquiera, ni siquiera fue un profeta especial, ni siquiera fue un líder
de Israel, sino que Dios mismo estaba naciendo ahí en Belén. Y por eso es que la clave de esto, vuelvo a insistir, y lo vamos a ver el día de hoy, en función de los yo soy. No vamos a ver todos, por supuesto, hay más de 20, pero por lo menos vamos a tratar 3 y si alcanzamos 4 con un pequeño grado de profundidad. Y el primero de ellos está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. El versículo 35. 6:35. Juan 6:35. Jesús le dijo: Yo soy Dios. En primer lugar está usando el nombre propio de Dios. Recuerden que el mandamiento dice: no usarás el nombre de Dios en vano. Si Jesús hubiese echado el nombre de Dios en vano, por supuesto que habría sido castigado, que era lo que querían hacer los fariseos con él. Pero él lo usa con propiedad porque él es Dios. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto lo tratamos siempre en el estudio evangelístico, porque le explicamos a las personas ahí quién es Jesús también. Aquí Jesús, el capítulo 6, que es extensísimo, ¿no es cierto? Comienza con lo que fue el famoso milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no es cierto? Una multitud de 5.000 hombres, por lo tanto, calcula los historiadores que pueden haber sido entre 15 o 20.000 personas las que estaban ahí y que Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces, dice, ¿no es cierto?, en los primeros versículos del capítulo 6. Y entonces Jesús alimenta a esta multitud y después se retira, vemos que después camina por el agua, se encuentra con sus discípulos y la gente lo empieza a buscar. Lo empieza a perseguir en realidad. Y nos retrasamos de la declaración de Jesús al versículo 25. Ahí mismo en 6:25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Bueno, él ya había atravesado el mar de Galilea o el lago de Galilea a pie, ¿no es cierto? Respondió Jesús y les dijo, no les dijo cuándo llegaste, no, Jesús nunca pesca esas preguntas que a uno como que Jesús les dijo, no. De cierto os digo, que me buscáis, él conocía los corazones, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis de pan y os saciasteis, o sea, comida gratis. Señor, comida gratis. Esa era la razón por la cual la gente lo estaba buscando. Y Jesús dice: trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios el Padre. Entonces está haciendo la comparación entre alimento espiritual y alimento físico. Entonces le dijeron, mira la patudez, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La pregunta es, ¿quién les dijo que podían hacer algo para agradar a Dios? Entonces ahí tenemos la concepción de las obras, que está inserto desde que el ser humano existe, de que de alguna manera podemos hacer algo para ganarnos el favor de Dios, ¿no es cierto? Eso no es nuevo, eso no pertenece al catolicismo, a los testigos de Jehová, no, eso pertenece al género humano que desde que cayó ha creído que puede crear un puente o una mecánica o acciones que en definitiva le vuelvan y le devuelvan esa relación que aun cuando dice no creer en Dios, sabe que hay algo que está cortado. Sabe que algo está cortado. Entonces ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Jesús, esta es la obra de Dios. Fíjense la respuesta de Dios. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, no tuya, no mía. Que creáis en el que Él ha enviado. O sea, cuando tú y yo creímos en el que Él ha enviado, ¿fue tu obra? Fue la obra de Él. La obra de Él. La fe para creer en Él viene de Él. Yo estaba muerto espiritualmente. ¿Ya? Obviamente ellos no lo entienden. Hoy día tampoco, mucha gente. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Imagínate lo que significa esto. Acababan de estar el día anterior y haber visto el milagro de la multiplicación. Y seguramente esa misma gente que le seguía había visto muchos milagros de Jesús.
Pero recuerden ustedes que la incredulidad nunca se satisface. Por eso es que Jesús no cimentó la salvación de los seres humanos en señales o milagros. La gente que necesita un milagro para creer en Jesús, y no digo que Jesús use un milagro para que gente crea, pero no es la base del Evangelio. La base del Evangelio no es ni las señales ni los milagros. Y entonces dice, y ellos habían visto muchas cosas. Y fíjense cómo empiezan a relacionar esto. Nuestros padres, siguen hablando los judíos, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, lo que ellos le están diciendo, mira Jesús, lo que hiciste tú ayer fue re grande, fue impresionante, pero fue por un día y alimentaste a 20.000. Y con algo que ya tenías, panes y peces, los multiplicaste. O sea, no se compara con lo que hizo Moisés, que alimentó durante 40 años a más de 2 millones de personas haciendo caer pan del cielo. Y le están diciendo, entre líneas, ¿cómo superas eso? Hácete un truquito mayor. Ya lo de los panes, ya lo hiciste y no supera lo otro. Jesús, infinitamente paciente, porque probablemente si hubiese sido yo ahí, o tú a lo mejor. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, incluso Jesús sabiendo que venían con un corazón malo, ellos lo estaban buscando porque querían comer gratis. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, primera cosa, los coloca en su lugar. El maná no lo dio Moisés, lo dio mi Padre. A Moisés se le dieron instrucciones de cómo tenía que recogerse y comunicarlas al pueblo. Nada más, pero él también tenía que recoger maná para sobrevivir. Lo que está hablando Jesús aquí no es un alimento físico. Ese alimento físico solamente servía para sostenerlos físicamente. Versículo 49 ahí mismo, 48 y 49, él dice, yo soy el pan de vida. El maná no era el pan de vida. Porque dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Era solamente una forma de sostener durante 40 años físicamente a una nación rebelde que no entraría a la tierra prometida por causa de su rebeldía. Pero Dios en su misericordia los sostuvo y los mantuvo con maná que Él daba, pero que no era el pan de vida. No era el pan de vida. Entonces coloca en su lugar la presunción, la pretensión de estos fariseos, ¿no es cierto?, de exigirle a Jesús un milagro superior al de Moisés. En primer lugar, no lo dio Moisés, y en segundo lugar, era solamente para sostenerlos físicamente. Y dice, yo soy el pan de vida. Yo soy Dios, yo soy el verdadero alimento espiritual. Yo soy el verdadero alimento espiritual. Eso es lo que está diciendo. Volvemos al 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Podríamos sumar incluso que ese maná descendió solamente para alimentar a 2 millones de judíos o de israelitas en ese momento. En cambio, el pan que viene del cielo, el verdadero pan que da vida de Jesús, supera, porque es para todo el mundo. Dios no hace acepción de personas. De todos los lugares del mundo Dios sacará a sus ovejas. No solamente era para eso. Entonces, inmediatamente Jesús, de manera magistral, maravillosa, ¿no es cierto?, jibariza esa pretensión de los fariseos de tratar de exigirle algún tipo de milagro que superara el de Moisés en este caso. Y el 34, mira lo que dicen. Yo creo que ellos ni siquiera entendieron esto. Dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Cuál? ¿El maná o el pan de vida? No lo especifica. A lo mejor ellos pensaban, bueno, si comemos de ese pan, no necesitaremos trabajar nunca más porque no vamos a tener más hambre. ¿Ya? A lo mejor eran medio una mezcla. No, todavía no llegan los chilenos ya. Danos siempre este pan. O sea, danos el camino fácil. No queremos esforzarnos, no queremos hacer nada. Si esta cosa es gratis, o sea, danos de eso.
porque entonces significa que no vamos a necesitar trabajar por el alimento. Eso ya va a estar satisfecho. Jesús, el versículo 35, Jesús les dijo otra vez, yo soy. Fíjense cuántas veces yo soy. Ahí lo que está diciendo es Yahweh, yo soy Dios. Está usando el nombre propio de Dios. Yo soy el pan de vida. Y aquí agrega, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo, y aquí viene el complemento de el que a mí viene. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. Por eso cuando Jesús dice, el que a mí viene, solo va a ir a Dios aquel que el Padre le da. Y aquel que el Padre le da, el Hijo jamás lo va a rechazar. Jamás lo va a rechazar. ¿Ya? Versículo 38, perdón. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ya? Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ¿quién es Jesús? El pan de vida. El pan de vida. El único alimento espiritual. El único alimento espiritual. Cuando nosotros nacimos espiritualmente, se terminó nuestra búsqueda y se sació esa búsqueda. Y cada día necesitamos del pan de vida que es Jesús para alimentar nuestro espíritu, para alimentar nuestra naturaleza espiritual. Él es el pan de vida. Fuera de Él no hay otro, no hay otro. La gente se envuelve en todo lo que en definitiva considera, entre comillas, una vida espiritual. Y la palabra nos dice que no existe vida espiritual si no es dada por Jesús, si no es alimentada por Jesús. Por lo tanto, todo lo que el hombre cree que es vida espiritual sin Jesús no lo es. No importa lo que piensa, no importa lo que crea, no importa que se enoje. No lo es. Y nosotros debemos, en amor, confrontarlos con esa situación. Hoy día existe, ¿no es cierto?, todo esto de... Hay como una obsesión por, entre comillas, lo espiritual, pero no es lo espiritual de Dios, es lo místico, es lo esotérico, ¿no es cierto? Ni siquiera estoy diciendo lo religioso, sino que lo esotérico, todo aquello místico, todo aquello que en definitiva abre una inmensa puerta permisiva, haciendo relucir con mayor fuerza lo que es el camino ancho de la perdición, donde cabe todo, porque al menos, y muy al menos, entre comillas, por favor, los conceptos religiosos tenían y tienen todavía algunos aspectos restrictivos. Pero en la pseudo espiritualidad que vive el mundo posmodernista, el mundo de hoy, ¿no es cierto?, es una puerta abierta, ilimitada. Y si alguien quiere ancharlo un poco más, tiene toda la libertad de hacerlo. Tiene toda la libertad de hacerlo. Ahí cabe todo. En cambio, en la puerta estrecha, escasamente cabemos nosotros. Y entramos porque lo único que hay en nosotros es Jesucristo, la salvación que viene de Jesucristo. Y no podemos entrar con nada más. Si aparte de Jesucristo va algo más, nos va a impedir la entrada. Nos va a impedir la entrada, tenemos que dejarlo. En el camino ancho puedes llevar lo que quieras y agregar lo que quieras. Entonces, Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Quién es Jesús? El pan de vida, el único alimento espiritual que descendió del cielo. Que descendió del cielo. Segundo, yo soy, versículo Juan 8:12.
Jesús 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Dios, yo soy la luz del mundo. Una de las cosas que se habla siempre y se busca es el concepto de la luz, siempre símbolo, en fin, de espiritualidad también, ¿ya? Nosotros los seres humanos asociamos con la luz muchas cosas, pero aquí se está refiriendo Jesús a la luz espiritual, no a una luz física. Cuando el profeta Isaías en el capítulo 9, antes de que llegue a la descripción de Jesús, de su nacimiento y todo, él habla de la tierra de Zabulón y Neftalí y dice que estaban en tinieblas. Y esa zona fue una zona sumamente idólatra que Dios castigó, ¿no es cierto? Y esas riberas del mar de Galilea hasta el día de hoy permanecen poco habitadas, pero la promesa es que no siempre será así, y ahí en eso encaja, ¿no es cierto?, la profecía de la venida del Mesías. Bueno, así como Zabulón y Neftalí estaban en oscuridad, el mundo hoy está en oscuridad. No importa cuánto nos quieran hacer creer que es un mundo brillante, no lo es, es un mundo en tinieblas. Al punto de que en este tiempo se tiene que hablar del espíritu navideño y todo inyectarse de alguna manera esa suerte de optimismo, de benevolencia o de misericordia, ¿no es cierto? En Navidad ocurren cosas increíbles que se juntan familiares, no siempre es así, pero a veces se tiene que dar familiares que no se hablen en todo el año, ¿no es cierto? Y tienen que juntarse y después arrancan el uno al otro como si fueran la peste, ¿no es cierto? Después ya es como que se producen todas esas cosas porque es esta fecha, aunque la gente no lo sepa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Este mundo está en tinieblas. Y después nos dice a nosotros en Mateo, ustedes son la luz del mundo, ¿no es cierto? O sea, Él traspasa esa responsabilidad a nosotros. Y aquí también es importante saber la escena en que lo dice. Aquí está la fiesta de los tabernáculos, la tercera fiesta más importante de la nación de Israel, llamada también fiesta de Sukkot. Y esta fiesta duraba más o menos una semana, y esta fiesta tenía dos eventos muy importantes, ¿ya? De los muchos que había. Uno era que diariamente el sacerdote, o un sacerdote, iba al estanque de Siloé y traía una medida en una jarra de oro, traía una medida que era menos de 1 litro, y avanzaba cada vez que salía a buscar el agua, iba una procesión cantando atrás, salmo, y volvía, ¿no es cierto? Y eso se echaba en un recipiente y conmemoraba el sustento de agua que Dios le dio a los hebreos en el desierto. Y tabernáculo se llama justamente porque celebraban el hecho de que Israel vivió en tiendas durante esos 40 años. En tiendas, ellos no tenían una propiedad, ¿no es cierto?, sino que lo que tenían era solamente una tienda o hacían una tienda. Entonces, por eso que hacen enramadas o duermen los judíos hasta el día de hoy fuera de sus casas, o en los techos de sus casas, o en las terrazas, en fin. Y es ahí, fíjate, cuando Jesús, también si lo queremos ver, demos la vuelta, Juan 7, 37. No está en los planes, pero vamos a ver. ¿Por qué es importante? Porque nosotros entendemos y porque hay que estudiar las fiestas de Israel, ¿no es cierto? No porque seamos judíos, sino porque esas fiestas eran todas relacionadas con Jesús. Todas relacionadas con Jesús. Recuerden, el sacerdote va, lleva el agua y todos cantan, ¿no es cierto? Y se alegran y celebran eso. Pero en versículo 37, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, que duraba 7 días, o sea, hasta el séptimo día, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ahí está, ¿no es cierto? Venga a mí y beba. Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él dice, yo soy el agua de la vida, ¿no es cierto? El sustento. Esa agua también cumplía una función física, pero era una representación
del sustento, del agua de la vida, otra vez, que es Jesús. Y dice, se puso en pie y alzó la voz. La palabra ahí es gritó. Imagínense, Jesús se para, viene llegando a lo mejor el sacerdote con el jarro y dice, yo soy el agua de la vida, el que a mí viene, vengan a mí todos y beban. Yo soy el agua de la vida. ¿Ya? La otra gran ceremonia era que se preparaba en el patio de las mujeres, se levantaban 2 o 3 candelabros gigantescos que algunos historiadores dicen que más o menos cada tubo hacía como 10 galones, o sea, casi 40 litros de aceite. Se colocaban escaleras y sobre todo lo hacían o voluntarios jóvenes o los sacerdotes jóvenes. Obviamente los viejitos no se subían ahí, y llenaban esto y normalmente hacían las mechas con ropa vieja que habían usado durante años y entonces eso se encendía y era una luz, que dice también la historia, que se podía ver prácticamente en todo Jerusalén y de hecho debe haber sido así. Piensen ustedes que la iluminación con vela y la oscuridad o la penumbra más bien. Entonces esta luz salía y iluminaba todo en el patio, ¿no es cierto?, de las mujeres y esto estaba ahí, ¿no es cierto?, y era por supuesto parte de esta ceremonia de los tabernáculos. Jesús dice, yo soy, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Todo esto que está ocurriendo aquí tiene que ver con Él, pero Él no es la luz solamente de esta fiesta, Él es la luz del mundo, Él es la luz perpetua, Él es la luz verdadera. Ya Juan lo dice, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, versículo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera. Por eso Jesús, 33 años después, dice, yo soy la luz del mundo. ¿Cuándo empecé a hacer luz? ¿Cuando empezó el ministerio público? No. Él era la luz que vino a este mundo, ya era luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y bueno, lo que sigue a continuación es lo que sucede con la luz. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino. Los judíos estaban celebrando delante de su Mesías cada una de estas cosas y lo rechazaron. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Y aquí en el 12 es lo maravilloso. Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados por Dios. ¿Ya? ¿En qué participaste tú, por ejemplo, en nuestra concepción o en tu concepción? Cuando tu papá y tu mamá, ¿no es cierto?, decidieron tener un hijo. O saliste chiripazo, no sé, pero nada. Tú no elegiste a los padres, tú no elegiste el día de tu nacimiento, tú no elegiste nada de eso. Bueno, esa es la analogía que no entendió después ahí en el capítulo 3 Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, como si yo quisiera nacer de nuevo. O sea, yo me tengo que meter otra vez al vientre de la madre. No. El tema es que no tenemos nada que ver en nuestro nacimiento físico y tampoco tenemos nada que ver en nuestro nacimiento espiritual. Somos engendrados por Dios, por Dios. ¿Ya? Entonces, esa luz verdadera, volvemos al 8, es Jesús. Es Jesús que venía a este mundo, que vino a este mundo. Otra vez, versículo 12 decimos, otra vez les habló Jesús. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿El qué? Y aquí viene, el que me sigue no andará en tinieblas,
debemos regocijarnos, que no andamos en tiniebla. Nosotros sabemos la verdad, nosotros sabemos qué va a suceder, nosotros sabemos qué está sucediendo, nosotros sabemos cómo es esto, sabemos si tenemos esperanza. El día miércoles hablamos del casco, el yelmo de la salvación, esa esperanza gloriosa que tenemos y que un día Dios nos dará, porque Él no miente, Él es la luz verdadera, Él, ¿no es cierto?, nos ha concedido por su gracia que nosotros no estemos en tinieblas. Él nos engendró, como dice Efesios, del puro afecto de su voluntad. Y entonces, las tinieblas no van a prevalecer sobre nosotros. Y eso también es maravilloso. El mundo anda en tinieblas. Nosotros no debemos andar en tinieblas porque las tinieblas no pueden prevalecer sobre nosotros. No pueden prevalecer sobre nosotros. El último yo soy está en Juan capítulo 10. Por supuesto que está, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, todo está relacionado, ¿no es cierto? Y cada una de esas palabras nos dice que aquel bebito que estaba en Belén es Dios. Por eso que el énfasis de Jesús no está en su nacimiento incluso, está en su muerte y resurrección. Él nos dio instrucciones para conmemorar su nacimiento. Y qué lindo que podamos hacerlo, pero las instrucciones están para su muerte y resurrección. Porque si este bebé maravilloso hace todo, ¿no es cierto?, vive esto, hace milagro, todo, pero no resucita, nosotros todavía estamos en nuestros pecados y seríamos, como dice Pablo, los más dignos de conmiseración. Si no hay resurrección, dice Pablo, ¿qué es lo que dice? Comamos, bebamos, que vamos a venir al culto. Que mañana moriremos, ¿de qué sirve? Pero gracias sean dadas a Dios que Él nos da la victoria en Jesucristo, quien sí resucitó de los muertos. A la muerte Él venció y nos imputa esa salvación solamente por su gracia. Juan capítulo 10. Versículo 7, perdón. Bueno, acá la analogía es maravillosa también con el pastor que existía y que existen todavía algunas familias en Belén el día de hoy. Son beduinos, por supuesto, pero más o menos siguen el mismo sistema como lo hacían desde siempre, desde siempre. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar y a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14, habla después del asalariado. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cada una de esas palabras, si nosotros no entendemos quién es Jesús, pueden resultar de una persona definitivamente con un trastorno mental, de un mentiroso, de un loco, como muchas veces decimos, ¿no es cierto? Pero no de alguien que pudiéramos siquiera considerar un buen maestro. Pero porque Jesús es Dios, no solamente las dice, sino que las ha certificado. Las ha certificado. Y nosotros somos un ejemplo de esa certificación. Nosotros somos un ejemplo de esa certificación. Entonces Jesús les dice primero, yo soy la puerta, en el versículo 7. Yo soy la puerta. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús es quien controla. Y esto viene de la imagen de los pastores que existían en la zona de Israel, en Belén sobre todo, en que los pastores, sobre todo en el verano, los pastores no colocaban sus ovejas en un redil grande. Ellos siempre tenían rediles pequeños para poder identificar las suyas de otros pastores. Y entonces, normalmente en el verano, ¿ya? En el verano y a veces también en el invierno,
Hay relatos de pastores que murieron congelados, porque en esa zona pueden haber hasta 3, 4 grados bajo cero. Y obviamente ellos no tenían una parca de marca X, ¿no es cierto?, con plumas especiales y todo eso. Sino, con suerte, una mantita, ¿ya? Y la vida del pastor era difícil. Entonces, el concepto de la puerta significa que el pastor se acostaba a la entrada de este redil, ¿no es cierto? Y cuando las ovejas venían después de haber pastado, él, con el cayado, ¿no es cierto?, las paraba y las hacía entrar de a una para ver si tenían alguna herida, si había alguna cosa, y por supuesto también las contaba. Por lo tanto, la labor del pastor era una labor maravillosamente de cuidado, de protección, de sustento también, porque él conducía a las ovejas a los pastos. Y entonces Jesús dice: yo soy el buen pastor. ¿Ya? Yo soy el buen pastor. Y eso significa que él tiene un rebaño, y ese rebaño es su iglesia. Sus ovejas somos nosotros. Dice, yo soy, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hace primero? Da su vida. O sea, está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Los pastores, y por eso hace la diferencia entre los asalariados y los que eran dueños de las ovejas, que, dicho sea de paso, era la minoría. La gran mayoría de los pastores no eran dueños de sus ovejas, pero había pastores que tenían su rebaño propio de ovejas. Bueno, estos se caracterizaban porque nunca abandonaban a las ovejas. Por lo tanto, cuando venía el lobo o cualquier salteador, lo que fuera, ellos, en vez del asalariado que arrancaba, ¿no es cierto?, las defendían. Y hay relatos también de pastores que murieron, no tanto por animales salvajes como por ladrones de ovejas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que él conoce a sus ovejas y que nosotros le conocemos a él, ¿ya? Le conocemos a él. Y la palabra conocer ahí, recuerden ustedes, tener una relación íntima con él, una relación íntima con él, una relación de amor. Él conoce a sus ovejas, por eso es que da su vida por sus ovejas. Cuando Jesús dice vino a buscar lo que se había perdido, él vino a buscar a cada uno de sus ovejas a lo largo de todos los siglos que han transcurrido para colocarlas dentro de ese redil. Aún aquí le dice a los judíos de esta época, le dice que tiene otras ovejas que no son de este redil, que seguramente se está refiriendo a los gentiles, a todos nosotros que no somos judíos. Y él dice que va a llegar el momento en que él va a ser el único pastor, y judíos, gentiles, lo que sea, se está refiriendo también a eso, ¿no es cierto?, a la iglesia en particular, un solo pastor y un solo pueblo, un solo pueblo. Entonces, el buen pastor conoce a las ovejas y hace inmediatamente la inclusión en el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nadie me las quita. Entonces, eso nos habla a nosotros de qué cosa, hermano, que maravillosamente estamos cuidados y protegidos por Jesús. Él es el buen pastor. Él va delante de nosotros. Las ovejas, según lo que dicen, es el único tipo de animal en el cual siguen a corta distancia, tiene que ser porque tienen mala vista, y más bien por una cosa auditiva que visual, siguen al pastor. Todo el resto de los animales es necesario arrearlos, o sea, de atrás para adelante. Las ovejas son, el pastor va siempre adelante. El pastor dobla para acá y la oveja sigue, ¿ya? Entonces, cada uno de esos elementos es enriquecedor porque Jesús, Dios, el Espíritu Santo, no toma cosas al azar, y toda cosa cuando la estudias en profundidad la llevas maravillosamente a Cristo con nosotros. Es decir, donde Cristo nos lleve es seguro. Las únicas veces que las ovejas nos perdemos y que nos enredamos en los alambres de púa, todo, y lloramos, es cuando ¿qué? Cuando tomamos otro camino. Cuando tomamos otro camino. Cuando abandonamos la dirección del pastor. Y las verdaderas ovejas, ¿no es cierto? El pastor las va a ir a buscar y las va a traer porque son suyas, ¿ya? Entonces, ese ejemplo, esa imagen del pastor es sumamente potente. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el niño que nació en Belén? Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es el buen pastor, Él es el camino, la verdad y la vida, la resurrección. Él es todo lo que nosotros no solamente necesitamos, sino que Él nos concede más aún. Y para terminar, es tan importante
entender que Jesús es Dios y que quien nació en Belén es Dios. Ustedes saben, una de las estrategias de Satanás no es eliminar a Jesús de la historia, es concederle a Jesús, concederle entre comillas, ¿no es cierto?, una posición secundaria. Y la única posición que Jesús tiene es que Él es Dios. Dios. En Juan, capítulo 8, versículo 24. Así de importante es. Versículo 23 y 24. Está discutiendo con los judíos, ¿no es cierto? Juan 8, 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, le dice Jesús. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no, escucha bien, si no creéis que yo soy, si ustedes no creen que soy Dios, si ustedes no creen que soy Dios, no si Jesús es un buen profeta, un buen maestro, esto y todas las cosas que se dicen, un iluminado, lo que sea que digan, pero nada de eso cuenta. Jesús es Dios. Y Él dijo: si ustedes no creen que yo soy Dios, ¿qué va a pasar? En vuestros pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis. Tenemos una secta, los testigos de Jehová, ¿no es cierto?, que dicen que Jesús no es Dios. De alguna manera increíble lo asocian después con Miguel el arcángel y la pelea en Apocalipsis. Pero como sea, como lo hagan, Jesús no es Dios para ellos. Si Jesús no es Dios, van a morir en sus pecados. Aunque crean que Dios existió, que Jesús existió, que vino, que murió en una cruz o en un madero y dale la pelea si fue una tabla o fue una cruz. Y a veces nosotros enganchamos con eso. Si ellos no creen que Jesús es Dios, no importa que le expliquemos las cosas, ellos van a morir en sus pecados. Si cualquier persona no cree que Jesús es Dios, va a morir en sus pecados. La gente dice: no, si yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. No basta creer en Jesús. Si no creo y estoy convencido que Jesús es Dios, dice, ustedes van a morir en sus pecados. Y lo último, en Marcos. Capítulo 14. Nos trasladamos al juicio ilegal, completamente ilegal para la ley judaica que se hizo contra Jesús, pero ese es otro tema. Y llegamos al punto cúlmine de este juicio, en el cual, ustedes saben, ya han pasado testigos falsos, se han engañado entre ellos mismos, ¿no es cierto? O se han, como decimos en chileno, pillado la cola, ¿no es cierto? Y Jesús dice que estaba calladito, no decía nada. Versículo 61, más él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote, a esta altura, el sumo sacerdote tomó las riendas de esto para darle rápidamente un término. Marcos 14, 61, más él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, aquí viene la pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito sea? Le está diciendo: ¿eres tú verdaderamente Dios? Y Jesús le dijo: yo soy Yahweh, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Y le agrega: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí se volvieron locos los fariseos. ¿Cierto? El Sanedrín se volvió loco. En realidad el Sanedrín no eran tantos fariseos, eran más bien saduceos. Uno tiende a decir fariseos como no eran lo que gobernaba mayoritariamente el Sanedrín. Pero se volvieron locos. Lo escupieron, le pegaron, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y todo lo que nosotros sabemos que eso puede o significa dentro de la cultura judaica. Pero el punto es que Jesús dijo: yo soy Dios. Y no solamente soy Dios, sino que un día voy a venir en las nubes del cielo, que es lo que nosotros estamos esperando hoy, 2000 años después. El Señor volverá, el mismo que venció a la muerte, el mismo que nos engendró, no de carne y de sangre, sino de Dios. Él un día volverá por nosotros. Y es lo que estamos esperando como iglesia. Esa es la bendita esperanza. Y si nosotros vamos antes a Él, aún así, dice Pablo, es ganancia.
la mayor ganancia que nosotros podemos tener. Por lo tanto, nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese niño que nació en Belén? Es Dios. Y si nosotros no somos capaces de comunicarle al mundo eso, entonces habremos perdido una oportunidad. Si nos enfrancamos entre si colocamos el árbol o no colocamos el árbol, y ustedes por qué colocan esto y nosotros empezamos a dar explicaciones de eso y buscamos, mira, lo que pasa es que los druidas, y empezamos a meterle todo eso. No, Jesús es Dios. Si tú no crees que Jesús es Dios, sigue haciendo lo que haces, porque no va a suceder nada. O sea, el que deje de hacer algo no significa lo otro. Por supuesto que hablamos de que tenemos que ser coherentes y dar señal y todo al respecto. Pero el punto es, ¿qué celebramos hoy? Sea o no sea la fecha que Jesús nació. Ha nacido el Salvador. Eso fue lo que le dijeron los ángeles. Y la palabra Salvador literalmente es Yahshua, Jehová salva, que es el nombre compuesto de Jesús. Ha nacido el Salvador y el Salvador es Jesús. ¿Quién es el niño de Belén? Dios. Dios. Y vino a este mundo con el propósito maravilloso de llamarnos a nosotros, a sus ovejas. ¿Sabemos nosotros quiénes son las ovejas de Dios? No lo sabemos. Por eso es que nos dice a todos nosotros, ¿qué cosa? Ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y el Evangelio es esto. Si alguien no reconoce que Jesús es Dios, no hay Evangelio. No hay Evangelio. Junto con el llamado al arrepentimiento tiene que haber el reconocimiento de que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Porque si una persona se arrepiente o manifiesta arrepentimiento, pero no reconoce que Jesús es Dios, no hay salvación. No hay salvación. La verdadera salvación y el verdadero toque del Espíritu Santo en un inconverso es cuando reconoce ambas cosas. A lo mejor no tiene toda la información y después va a ir aprendiendo igual que todos nosotros. Pero reconoce eso en su corazón y eso, solamente eso, es señal de que verdaderamente Dios ha venido a su vida. Espero que hayan pasado un hermoso tiempo en familia y que recordemos que no solo en esta fecha, sino que cada día es una oportunidad para proclamar a Jesús, para proclamar a Jesús. El mundo está en tinieblas. Nosotros no nos confundamos ni creamos lo que el mundo quiere hacernos creer. Eso no es para vivir amargados, por favor. Es todo lo contrario. Pero que nuestra alegría no venga de lo que el mundo se alegra, sino que ha nacido un Salvador y lo más importante, ha nacido en mí, en ti. Y eso nos comisiona inmediatamente para proclamar el Evangelio, con nuestra forma de vivir en santidad, buscando cada día la santidad y comunicando este Evangelio a todo aquel que no lo conoce. Nos ponemos de pie para orar.